Hola mis chicas y mis chicos, bienvenidos a nuestro tutorial parte 2, donde estamos realizando a nuestro último personaje de los Rainbow Friends, a Yellow. Ya hemos realizado todos los personajes, como te dije en la parte 1 donde ya tejimos todo esto. Hemos realizado a muchos personajes de los Rainbow Friends y por último quiero cerrar esa colección con este personaje de Yellow. Y estamos ya tejiendo, como ven, miren, ya llevamos el cuerpo, los brazos o las alas, ya hicimos sus patitas y todo esto lo tejimos en la parte número 1. Si no la has visto y estás viendo este video por primera vez, te invito a que vayas y realices primero todo este cuerpo y estas alas y te voy a dejar el enlace por aquí arriba o en la descripción del video también lo encuentras para que vayas y realices todo y ahí sí comencemos aquí con el tutorial parte 2 donde realizaremos la cabeza, su pico y algunos detallitos más. Vamos a arrancar con la parte 2. Vamos a dar inicio con la cabeza y en un anillo mágico vamos a introducir 6 puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Cerramos el anillo mágico y en la ronda número 2 vamos a comenzar a realizar aumentos. Vamos a hacer en cada ronda aumentos de manera ordenada porque vamos a necesitar trabajar en la anchura de nuestra cabeza. Vamos a hacer rondas de aumentos. Esta ronda número 2 vamos a trabajarla tejiendo aumento en todos los puntos. Tenemos 6 puntos, o sea que vamos a tejer 6 aumentos. Cuando estés terminando la ronda, te van a quedar 12 puntos. Y a partir de la siguiente ronda vamos a incrementar los puntos en medio de nuestros aumentos. En la ronda 3 vamos a trabajar el patrón de un aumento y luego un punto. Esto lo vamos a repetir por toda la ronda. Un aumento y un punto. Un aumento y un punto. Así lo vamos a ir haciendo hasta que terminemos toda la ronda. En cada una de las rondas vamos a ir incrementando los puntos que tenemos en medio de los aumentos. En esta ronda solo realizamos un punto en medio de cada aumento. Y en total vamos a tener al finalizar 18 puntos. Pasamos a la ronda número 4. En la ronda 4 trabajaremos un aumento y 2 puntos, 1 y 2. Incrementamos un punto más, ya no trabajamos 1 sino 2. Un aumento y 2 puntos, 1 y 2. Vamos a repetir este patrón toda la ronda hasta terminar. Cuando la termines, que esta es la ronda número 4, te van a quedar en total 24 puntos. Te voy a dar las indicaciones de las rondas siguientes para que las vayas realizando, repitiendo los patrones que te voy a indicar. Pasaremos a la ronda número 5. En la ronda número 5 vas a trabajar un patrón de aumento y 3 puntos. Repites ese patrón toda la ronda y te van a quedar en total 30 puntos. En la ronda 6 vas a trabajar aumento y 4 puntos. Repites ese patrón y al finalizar te quedan 36 puntos. En la ronda 7 vas a trabajar 5 puntos, un aumento o aumento y 5 puntos, que es lo mismo.
y te van a quedar, cuando repitas ese patrón toda la ronda, 42 puntos. En la ronda 8 vas a realizar aumento y 6 puntos. Repites ese patrón toda la ronda y te van a quedar en total 48 puntos. En la ronda 9 vamos a hacer aumento y 7 puntos. Repetimos y nos quedan finalizando 54 puntos. Vamos a trabajar todas esas rondas hasta la ronda número 9, donde tendremos 54 puntos. Así se va a ver hasta la ronda número 10, hasta la ronda número 9, de 7 puntos aumento o aumento y 7 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 10, donde vamos a hacer 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos un aumento. Vamos a repetir aumento y 8 puntos por toda la ronda. Y cuando terminemos la ronda 10 nos deben de quedar 60 puntos. Vamos a tejer estos mismos 60 puntos que nos van a quedar en la ronda 10 desde la ronda 11 hasta la ronda que les voy a indicar ahora, y vamos a tejer desde la ronda 11 solamente los mismos 60 puntos que tenemos. Así se ve nuestra cabecita y vamos a trabajar desde la ronda 11 hasta la ronda 22. He realizado en total 12 rondas. 12 rondas que van a tejer ustedes de los mismos 60 puntos que teníamos. Y vamos ahora a empezar a cerrar la cabeza. Vamos a rellenar y empezar a trabajar rondas de disminución desde la ronda número 23. Vamos a comenzar con la ronda 23 realizando 8 puntos y una disminución. 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y hacemos una disminución. Tenemos que repetir este patrón por toda la ronda hasta terminar. En total te van a quedar 54 puntos. Vamos a comenzar cada ronda a hacer un espejo de los aumentos que hicimos al iniciar la cabeza. La siguiente ronda, la ronda 24, tendrás que realizar 7 puntos y una disminución. Y así sucesivamente hasta llegar a la ronda número 30, donde vas a realizar un punto y una disminución. Les voy a dar las indicaciones desde la ronda 24 hasta la ronda 30 para que sepan cuántos puntos nos quedan en cada ronda. En la ronda 25 vas a realizar el patrón de 6 puntos y una disminución. Si te das cuenta, lo estamos disminuyendo muy ordenadamente, disminuyendo los puntos entre las disminuciones. En esta ronda te van a quedar 42 puntos. En la ronda 26 vas a realizar 5 puntos y una disminución. Ese patrón lo repetimos y nos van a quedar 36 puntos. En la ronda 27 realizamos 4 puntos, una disminución. Lo repetimos y nos quedan 30 puntos. En la ronda 28 seguimos ordenadamente y hacemos 3 puntos, una disminución. Repetimos y nos quedan 24 puntos. En la ronda 29 vas a realizar 2 puntos, una disminución. Repetimos ese patrón y nos quedan 18 puntos. Y la última, que ya les indiqué, la número 30, vamos a hacer un punto, una disminución, y al terminar nos van a quedar 12 puntos, la misma cantidad de puntos que dejamos en el cuello de nuestro cuerpo. Vamos a rellenar y vamos a terminar todas las rondas y lo dejamos bien redondito, bien redondita la cabeza para poder coser al cuerpo. Así nos ha quedado la cabecita bien rellenadita y el circulito, dejando una hebra larguita para coser a nuestro cuerpo. ¿Listo? La cortan larguita. Y hemos rellenado y terminado ya nuestra cabeza.
Vamos a pasar a realizar el pico. Para la boca o el pico vamos a necesitar realizarlo en dos piezas exactamente iguales. Vamos a realizar cada pieza utilizando dos hebras o dos tonos, uno rojo y uno naranja. Vamos a realizar exactamente el mismo patrón que realizamos para las alas o los brazos, solo que lo vamos a realizar solamente hasta la ronda número 7. En la ronda número 7, hasta esa ronda vamos a parar y no vamos a tejer más del pico. Vamos a hacer exactamente igual a las alas hasta la ronda 7. Aún así, pues voy a estarles dando las indicaciones cuántos puntos vamos a hacer de hilo naranja y cuántos puntos haremos de hilo rojo en cada una de las rondas. Comenzaremos con el hilo naranja. Vamos a realizar el anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a introducir los 6 puntos, pero vamos a tejer 3 puntos naranja y 3 puntos rojos. 1, 2, 3. El tercero, como ustedes saben, antes de cambiar de hilo o de color, voy a terminar ese último punto con el hilo rojo, que es el que voy a introducir. Y voy a continuar tejiendo los 3 puntos que me faltan de hilo rojo. El último punto igualmente lo dejo sin terminar y voy a terminarlo con el hilo naranja. Para comenzar mi ronda 2 con hilo naranja. Cierro el anillo mágico y voy a empezar la ronda número 2 con hilo naranja. En esta ronda 2 debemos hacer un patrón de un punto y un aumento. Si se dan cuenta que me quedó media ronda de hilo rojo y media ronda de hilo naranja. Pasamos a la ronda número 2, donde haremos el patrón de un punto, un aumento. En esta ronda 2 tejeremos 4 puntos de hilo naranja y 5 puntos de hilo rojo. En total tendremos 9 puntos. Comenzamos. Voy a ir llevando la hebra de hilo rojo a medida que voy tejiendo. Voy a cortarla del anillo mágico que me estorba. Y voy a llevar la hebra de hilo rojo a medida que voy tejiendo porque más adelante tenemos que cambiar a hilo rojo. Entonces acá voy a comenzar tejiendo un punto y luego tejo un aumento y un punto. Cambio a hilo rojo. Y aquí ya completo mis 4 puntos de hilo naranja. Pasaré a realizar los 5 de hilo rojo. Pero recuerda continuar con el patrón. Debo hacer un aumento. Luego tejo un punto. Y termino con un aumento. El último punto lo cierro con hilo naranja. Y comienzo mi ronda número 3 con hilo naranja. Pasamos a la ronda número 3. En la ronda 3 el patrón es hacer estos mismos 9 puntos, pero vamos a hacer 4 puntos naranja y 5 puntos rojos. Vamos a realizarla. Comenzaremos tejiendo los 4 puntos naranja. 1, 2, 3 y 4. Y el último es donde cierro con el color rojo. Y continúo tejiendo los 5 restantes de hilo rojo. 4 y 5. Recuerda que el último lo cerramos con naranja. Vamos a girar para trabajar por el derecho. Vamos a comenzar con la ronda número 4. En la ronda número 4 el patrón es 2 puntos y un aumento. Vamos a trabajar
en esa ronda 6 puntos naranja y 6 puntos rojos. En total tendremos 12 puntos. Vamos a hacerlo. Vamos a comenzar primero con un aumento. Hacemos un aumento, luego tejemos 2 puntos, 1 y 2. Acá llevamos 4 puntos naranja y ahora hacemos un aumento. Se completan los 6 puntos. Voy a cambiar a hilo rojo y ahora tengo que trabajar en hilo rojo otros 6 puntos. Lo voy a hacer continuando el patrón. 2 puntos y un aumento. Y termino con 2 puntos, 1 y 2. Pero recuerda cerrar con el naranja para cambiar y comenzar la siguiente ronda con naranja. Acá tenemos 12 puntos. Vamos a pasar a la ronda número 5, donde vamos a realizar estos mismos 12 puntos, pero 6 de hilo naranja y 6 de hilo rojo. Vamos ahora a realizar la ronda número 6. En la ronda 6 vamos a trabajar un patrón de 3 puntos y un aumento. En total tendremos 15 puntos, pero vamos a realizar 7 puntos de hilo naranja y 8 puntos, de hilo rojo. Vamos a comenzar. Vamos a realizar 3 puntos, 1, 2, 3 y un aumento. Hasta aquí tenemos 5 puntos de hilo naranja. Vamos a realizar ahora 2 puntos de hilo naranja, 1 y 2, y cambiamos al hilo rojo. Luego trabajaremos un punto de hilo rojo y haremos luego un aumento. Aquí completo mi patrón de 3 puntos, un aumento. Voy a continuar 3 puntos, 1, 2, 3 y termino con un aumento. El último punto lo termino con naranja y cierro la ronda. Voy a pasar a realizar la ronda número 7. En la ronda 7 voy a trabajar estos mismos 15 puntos, pero vamos a hacer 7 puntos naranja y 8 puntos rojos. En la fila número 8 solo vamos a tejer de hilo naranja 7 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, subimos con una cadena y giramos el trabajo. Vamos a realizar puntos deslizados por todos los puntos que acabamos de hacer, por estos 7 que acabamos de tejer. Y ahora vamos a continuar los puntos deslizados por el lateral del pico, por todo el lateral, donde tú ves que hay cambio de color, donde se ve el cambio naranja y el hilo rojo. Mira, acá acabo de terminar los puntos deslizados. Esta es la abertura donde rellenamos y voy a continuar los puntos deslizados por aquí, por el anillo mágico y por el otro lateral. De esta manera vamos a hacerlo. Voy a ir tomando hebras, las hebras que tengo acá de naranja, las hebras naranja, no las hebras rojas. Vamos a tomar las hebras naranja porque si tomamos las rojas se nos va a ver el rojo salido. Voy a tomar estas hebras que pueden ser las cadenas que hice para subir cada ronda o pueden ser las cadenas que tenemos de un punto bajo que hayamos realizado allí. Cuando lleguemos al anillo mágico vamos a hacer la cadena amplia y vamos a saltar hasta el otro extremo, rodeando los puntos del anillo mágico, miren así. Y continúo por el otro lado también tomando los puntos naranja.
y ajustando. Cuando llegamos acá al final, hacemos una cadena, jalamos y cortamos. Nos va a quedar de esta forma, con un bordo, y ese bordo es el que nos va a ayudar a coser los dientes. Por estos puntos deslizados que acabamos de hacer, tomando la hebra de abajo, por allí cosemos los dientes con la aguja lanera. Vas a realizar otra pieza exactamente igual a la que acabamos de hacer, pero la primera que vas a hacer, vas a cortar las hebras. Y la segunda que hagas, sí vas a dejar las hebras larguitas para poder coser a la cabeza y a nuestra primera pieza. Con el hilo rojo vas a unir las dos piezas por la parte roja y con la hebra roja vamos a coser desde aquí hasta el otro extremo, uniendo estas dos partes rojas. De esta forma lo cosemos con la aguja lanera. Y el hilo naranja que dejamos larguito en esta pieza es para coser a la cabeza, uniendo esta parte con la otra y cosiendo esto hacia arriba y esta hacia abajo en nuestro rostro. Los dientes y la postura de los dientes lo vamos a colocar tomando la hebra de los puntos deslizados. Vamos a realizarlos en hilo blanco. Para realizar los dientes vamos a tejer 18 cadenas. Y desde la segunda cadena te vas a devolver realizando el siguiente patrón. Un punto bajo, luego una cadena y hacemos puntada pick-off o punto deslizado en la cabeza del punto bajo. En la siguiente cadena de la base hacemos un punto deslizado. Este patrón lo vas a repetir por toda la fila. Vamos a volverlo a hacer. Hacemos en el siguiente punto un punto bajo, luego hacemos una cadena, hacemos un punto deslizado en la cabeza del punto bajo y en la siguiente cadena de la base un punto deslizado. Así vamos a ir repitiendo hasta terminar la tira. Cuando la termines debes realizar otra exactamente igual. Yo ya aquí tengo una terminada. Dejé una hebra larga para coser al pico como les acabo de indicar y estos vendrían a ser nuestros dientes, los de la parte de arriba y los otros los de la parte de abajo. Los cosemos tomando la hebra de nuestros puntos deslizados de esta forma, tanto a la primera pieza como a la segunda. Para terminar vamos a hacer nuestros ojos de hilo negro. Y para ello vamos a hacer 6 puntos dentro del anillo mágico, pero vamos a hacer primero un punto media vareta o punto bajo alto. Luego haremos 2 puntos bajos, 1, 2. Luego tejemos otro media vareta y terminamos con 2 puntos bajos. Cerramos nuestro anillo mágico. Y voy a cerrar con punto deslizado en el primero que realicé. Para terminar voy a hacer punto deslizado por todos los 6 puntos. Voy a hacer puntos deslizados. 1, 2, 3, 4, 5 y donde comencé voy a hacer el último, el número 6. Y voy a dejar una hebra larguita para coser a nuestra cabeza. Debemos realizar otro exactamente igual a este. Debemos tener los 2 ojitos. Ya tenemos todas las piezas terminadas, ya cosimos y tejemos todas las piezas y lo que nos resta es empalmar o coser cada pieza en su lugar. Voy a hacerlo y ya les indico en dónde lo debemos hacer, en qué ronda debemos colocar los brazos o las alas y en qué ronda colocamos los ojos y el pico. Ya les muestro, así que no se me vayan a ir.
Bueno, mis chicas, aquí quiero mostrarles cómo estoy cosiendo ya la pieza del pico, que es un poco la más compleja de todo nuestro yellow, porque el yellow es muy sencillo, pero la costura del pico es lo que quiero de pronto darte un poquito más de ampliación. Aquí ya cosí la parte de los dientes, como les indiqué, por todo el borde de los puntos deslizados, tomando solo una hebra. Si lo tomamos así, tomando solo la hebra de abajo del punto deslizado y tomando la hebra de encima de nuestros dientes para que nos queden hacia abajo, no tomando, ya les muestro, no tomando esta hebra delantera. Y así cosí una parte de la boca de los dientes y luego hice lo mismo en el otro extremo, en el otro lado. Ya cosí también la parte roja, la parte interna, con el hilo rojo que dejamos de una de las piezas. Empecé a hacer puntos tomando hebras de un lado y del otro, y ya aquí lo que voy a hacer es arrematar y perder la hebra dentro del relleno. Lo que nos resta es con la hebra naranja coser a la cabeza. Eso lo puedes hacer a tu gusto. En la cabeza lo que vamos a hacer es coser, pero lo puedes hacer al gusto que tú desees. Si quieres la boca cerrada o si quieres la boca un poco más abierta, vas a mirar en qué ronda lo debes hacer para que te quede abierta o para que te quede más cerradita. Entonces eso sí es a gusto de ustedes. Yo voy a revisar ahorita cómo me queda mejor y les digo al final cómo lo hice y en qué ronda lo hice yo, si quieres que quede exactamente igual al mío con la boca un poco abierta. ¿Listo? Los ojitos van encima de la boca o el pico, así que debemos primero ubicar y coser el pico. Bueno, mis chicas y mis chicos, así hemos terminado ya nuestro personaje Yellow. Miren cómo nos ha quedado y quiero darles unas pequeñas indicaciones. Con respecto a las alitas o los brazos, los cosí debajo de 3 rondas de nuestro cuerpo. Donde terminamos el cuerpo contamos 3 rondas y en la base de la número 3 cosí sus brazos o sus alitas. En cuestión de los ojitos, desde el anillo mágico contamos 12 rondas y ahí ubicamos los ojos. Y en cuestión de nuestro pico me quedó a unos 13, 14, 15, 16 rondas. Desde el anillo mágico cuentas 16 rondas y ahí ubiqué mi pico o mi boca. Pero ten presente que siempre estas indicaciones las puedes variar y cambiar de acuerdo a la expresión que le quieras dar. Si a ti te queda de pronto los ojos muy arriba, debes bajarlos un poquito, lo tienes que hacer para que quede la expresión muy bien realizada, ¿vale? También cosí, cuando estoy cosiendo la parte naranja a la cabeza, uní con un punto pasando la aguja, uniendo ambos extremos naranjas. ¿Listo? Para que no nos quede las partes naranjas abiertas, también las uní. Y así nos ha quedado, se ve precioso, y este detalle de que arriba sea naranja y por dentro rojo nos queda espectacular. La parte de los ojitos también he pensado que lo puedes realizar con fieltro. Si no tienes hilo negro, puedes realizar unos círculos negros en fieltro o en tela y pegárselos con pegamento. Y así queda nuestro Yellow y damos por terminado toda la colección. Ya tenemos todos los personajes de los Rainbow Friends. Así que no te pierdas ninguno de ellos. Si ya realizaste a Yellow pero no has hecho a Blue, a Red o a Green o Purple, bueno, todos los personajes los encuentras en la descripción de este video, los enlaces para que vayas y los visites. Sé que muchos niños les ha encantado esta colección, me han enviado muchas foticos a sus nietos, a sus sobrinos, a sus niños de casa, a sus hijos. Les ha encantado que tejamos esta colección porque muy poco se ve en las redes y es necesario que pues tengamos un tutorial de ello. Entonces les doy gracias por la acogida tan hermosa que le dieron a esta colección y espero que la disfruten sus pequeñines y también nosotros los adultos que la tejemos como colección.
Espero que lo disfruten mucho. Nos vemos en un siguiente tutorial. Los quiero mucho. Bye bye.